¿La vais a probar un momento? Hola. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, el motivo de reuniros aquí esta mañana es para presentaros 4 lanzaderas más que vamos a realizar en las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. Son 4 lanzaderas que surgen del convenio que tiene el SESPE suscrito con la Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica. De hecho, me acompañan esta mañana Nuria Campón, de Fundación Santa María la Real, y Cristina de la Cuesta, de Fundación Telefónica. Seguimos el periplo de lanzaderas que tan buenos resultados nos vienen ofreciendo en la región. Son un elemento que se ha erigido como una herramienta eficaz y fundamental de lo que es la inserción laboral de nuestras personas en situación de desempleo. Este verano cerrábamos 13 lanzaderas, recientemente finalizaban con muy buenos resultados, sin haber concluido las lanzaderas ya teníamos más de un 50% de inserción laboral, de un volumen de 306 personas en 13 localidades de la región. Y ahora iniciamos ese periplo que nosotros llamamos de lanzaderas urbanas. Como os decía, 4 lanzaderas en las ciudades de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. Lanzaderas que siguen con los indicadores con los que venimos trabajando, con ese plan integral de búsqueda de empleo que caracteriza a la lanzadera, ese modelo en el que trabajamos mucho con los currículum de las personas en desempleo, con esos role-playing de entrevistas que venimos haciendo, trabajando siempre con competencias blandas, con competencias digitales y que tan buenos resultados nos vienen aportando. Hoy arranca, como os decía, estas 4 lanzaderas, el proceso para que los alumnos se inscriban en ellas, que lo pueden hacer desde la página web lanzaderasconectaempleo.es y luego presencialmente en estas 4 localidades, pues bueno, en la Concejalía de Empleo en Badajoz, la Universidad Popular de Cáceres y luego los registros administrativos municipales de Mérida y de Plasencia. Las lanzaderas, sabéis que son equipos heterogéneos en los que participan personas entre 18 y 60 años, los que intentamos favorecer valores como la igualdad, la generosidad, el compromiso, la solidaridad, y que constituyen equipos, en definitiva, liderados por coach, en los que trabajamos desde una lógica siempre mixta. Hay una parte individual, personal, y luego hay una parte de equipo y que en algunos momentos también llevamos al modelo no presencial desde la virtualidad, ¿no? Me acompañan, como os decía, Nuria Campón y Cristina de la Cuesta. Si tenéis alguna cuestión, ahora os dejo con ellas y que os puedan contar mejor este modelo que ya os digo que a nosotros nos gusta tanto. Sí, no, perdón. 306 personas que han participado, de las cuales 154, que no te lo he dicho, que han encontrado trabajo, sí. Han sido las 11 lanzaderas últimas que hemos tenido, que son las rurales que llamamos, más 2 lanzaderas más de género, de mujeres víctimas de violencia de género, a las cuales en ningún caso les hemos dado publicidad, ni han salido los medios, ni hemos visitado. Ahora sacamos 4 para 120 personas. Participan 30 personas en cada una de las 4 lanzaderas. Hemos finalizado las 13 rurales, las 11 rurales más las 12 de género, y empezamos el periplo de las 4 urbanas. Y en principio estamos en condiciones prácticamente también de anunciar que los próximos meses seguiremos con las otras 13 que venimos haciendo, 11 rurales y las 2 de género, con alguna variante posiblemente, adaptadas al mercado laboral, adaptadas a las localidades, porque posiblemente haya que revisar alguna localidad, por no repetir, pero en principio eso es un poco hacia donde vamos caminando y una vez que hemos hecho la evaluación de estos resultados, estamos en condiciones de anunciar que vamos a retomar las otras 13. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Jesús. Desde Fundación Telefónica creemos firmemente en la colaboración público-privada y por eso llevamos más de 5 años colaborando en este proyecto, formando equipo junto a Fundación Santa María la Real, de la mano,
e implicando o liando, como nosotros siempre nos gusta decir, a las administraciones locales. Y en la Junta de Extremadura tenemos un aliado muy potente y creemos en esta colaboración público-privada porque funciona, porque hemos creado con ello un modelo en el que cada una de las partes lo que hace es aportar o incorporar al proyecto aquello que sabe hacer bien. Fundación Santa María la Real aporta el modelo de intervención laboral, esa metodología de las lanzaderas que, como decía Jesús, está probada, funciona y nos ha dado un éxito muy cercano al 50%. Desde Fundación Telefónica aportamos el barniz digital. Cuando en el año 2019 empezamos a diseñar este nuevo modelo de lanzaderas Conecta Empleo, teníamos claro que lo digital tenía que estar presente. Luego tuvo que venir la pandemia para confirmar que teníamos razón, ¿no? Que en un mundo que se enfrenta a este mercado laboral cambiante y como el que nos encontramos hoy en día, cualquier persona que quiera acceder al mercado laboral tiene que tener unas competencias digitales mínimas y cualquier persona para cualquier puesto de trabajo. Así que era fundamental introducir esta parte de adquisición de competencias digitales o para el mundo digital a la metodología de lanzaderas. Y qué decir de las administraciones locales, son los que mejor conocen las necesidades de sus ciudadanos, además del tejido empresarial, los que tienen todos los mecanismos para llegar y para apoyar al proyecto y hacer que tenga éxito. Por eso creemos en esta colaboración público-privada. ¿Qué más decir? ¿Qué más añadir? Que nunca ha sido tan sencillo aprender como ahora. Tenemos multitud de recursos en la red que nos rodean. Y otro de los elementos más importantes es aprender a aprender. El saber que tiene que haber un reciclaje continuo para todos los que están dentro del mercado laboral y los que están fuera del mercado laboral. Y esto también se ha aplicado al modelo. Con esto hemos creado estas lanzaderas Conecta Empleo, dentro de las cuales están estas 4 lanzaderas, que esperamos que tengan mucho éxito y que sigamos manteniendo o superando esa tasa de éxito del proyecto superior al 50%. Gracias. Gracias, Cristina. ¿Me oís bien? Sí. Perfecto. Como dice Cristina, estas 4 lanzaderas Conecta Empleo es la segunda edición dentro de este programa operativo POISES, que van a estar en el ámbito en Badajoz, en Plasencia, en Cáceres y en Mérida. Las lanzaderas Conecta Empleo lo que tratan y fomentan es la búsqueda de empleo a través de metodologías e innovación social, trabajando toda la parte que comenta Jesús de competencias blandas y de learnability, ¿no? Aprender, la importancia de aprender a lo largo de toda la vida. Y, por supuesto, estas nuevas lanzaderas Conecta Empleo tienen la importancia de todo el desarrollo de competencias transversales. Hasta ahora hemos desarrollado en Extremadura, a través del acuerdo con el SESPE y con los diferentes ayuntamientos que participan, más de 50 lanzaderas de empleo. Han participado más de 1.200 personas con un índice de inserción y de éxito de más del 50%. Alrededor del 60% en concreto, por lo que pensamos que es un proyecto que funciona mucho en el territorio y queremos seguir impulsando y trasladando. Estas lanzaderas Conecta Empleo inician el próximo año, a principios del próximo año, y las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 24 de enero en lanzaderasconectaempleo.es y también en los diferentes ayuntamientos que ha comentado Jesús. Animamos a todo el mundo, a todas las personas de 18 a 60 años, personas desempleadas que quieran cambiar su forma de buscar empleo, que quieran buscar empleo de manera colaborativa, que quieran cambiar la forma en que se enfrentan al mercado laboral y conocer nuevas fórmulas para ese sentido. Y para ello simplemente inscribirse y acudir a una de las sesiones grupales para que le informen. Es un servicio gratuito, no tiene coste alguno y es un momento estupendo para poder empezar a buscar trabajo el próximo año. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Sí, como nos decía, lleva más de 50... No, ¿cuántas son? Más de 50 lanzaderas, sí. Llevamos ya un tiempo, se puede hacer un pequeño balance de todo este tiempo que la llevamos a cabo y quería, sobre todo, en 2 cuestiones. ¿Cuál es el principal problema de esta gente que se apunta? ¿Capacidad? ¿Afrontar esas entrevistas de trabajo? ¿La forma en...? ¿Ese problema para que no encuentren el trabajo por ellas mismas, por decirlo de alguna manera? Y la segunda es, si ha habido un seguimiento de estas lanzaderas, porque
entiendo que también tendrá el problema que tiene el resto de la sociedad, estas 1.200 personas, que es la temporalidad. ¿Hasta qué punto estas lanzaderas también sirven para poder permanecer en esos trabajos, no solo conseguirlo? Gracias. Gracias. Vale. En relación a la primera cuestión, aquí depende de un poco del perfil. Sí que es cierto que muchos de los perfiles que se inscriben a lanzaderas son personas mayores de 45 años, en muchos casos feminizadas. Si nos centramos en ese perfil, lo que podemos ver es que se ha desconectado del mercado laboral. Por lo tanto, lo que necesitas es reconectar otra vez con lo que son las técnicas y las herramientas para la búsqueda de empleo. Por otro lado, personas jóvenes que han finalizado sus estudios y que no conocen esas herramientas. Lo que hacemos al final en la creación de lanzaderas de empleo es que las personas pongan en común sus recursos a disposición del equipo, y con eso lo que se hace es que sea cooperativo y heterogéneo. Por lo tanto, no hay un perfil tipo, sino que hay muchas problemáticas. Y por otro lado, en relación a la pregunta del tipo de contrato o el tipo de empleo, se ha realizado informes y estudios a través de Fundación Telefónica que hablan sobre el tipo de contrato, la duración y el objetivo profesional. Y las lanzaderas de empleo, en lo que se habla es que tienen nivel mayor de duración la contratación, 6 meses aproximadamente de media en comparación con otros tipos de programas. Por lo tanto, la rentabilidad del programa aumenta con respecto a otros programas de orientación más individual que se pueden poner en marcha. Asimismo, nosotros a los 6 meses se suele hacer una encuesta a los participantes lanzaderas Conecta Empleo para verificar esa parte y ver esa duración de los contratos. Si bien es cierto que la temporalidad es una de las cosas que afecta al mercado laboral en general. Sí, yo creo que uno de los puntos fundamentales, además del proyecto Lanzaderas, es que en realidad no es una agencia de colocación, es un proyecto formativo, y uno de los puntos fundamentales y que siempre se hace mucho hincapié en cualquier lanzadera es que lo que se adquieren son herramientas para la búsqueda de empleo, pero también hoy en día herramientas para trabajo colaborativo, herramientas que se emplean herramientas y procedimientos que se utilizarían en el día a día en el puesto de trabajo. Y esto se aprende para toda la vida, ¿no? Y esto les insistimos mucho, en que los aprendizajes y las herramientas que se llevan de esos meses que pasan por la lanzadera ya les servirán para siempre. Efectivamente, para nosotros sería deseable que todos saliesen con un contrato indefinido, pero el mercado laboral es como es y, como recalcaba, es un proyecto formativo, no hace hincapié solo en esa parte de inserción laboral. Muchas gracias.